Es un gusto poderme dirigir a ustedes. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de lo que es un DIAC. Un DIAC es un componente de electrónica de potencia que forma parte de la familia de lostiristores. Debemos de tener en cuenta y debemos de tener claro que, bueno, principalmente esta es la composición de un DIAC. Tiene dos patas y pues esta es la estructura con que se representa el DIAC. El DIAC pues tiene sus siglas en inglés y que significa diodo de corriente alterna. Es muy sencillo comprender su funcionamiento, pero a simple vista pues pareciese un diodo convencional, pero es incorrecto porque pues su funcionamiento es muy diferente. Primeramente, para comprender el DIAC debemos de pues, explicar las características que éste posee. Primeramente debemos de, bueno, voy a exponer este gráfico para ir comprendiendo su funcionamiento. Debemos de tener en cuenta de que su característica principal es de que debe de romperse un voltaje de ruptura, valga la redundancia, para que éste entre en conducción. Es decir, nosotros tenemos en cada DIAC tenemos un voltaje de ruptura. En este caso, pues nosotros podemos ver reflejado ese dato en la datasheet. Nosotros tenemos el DIAC DB3, donde nos dice que el voltaje de ruptura es de 30 voltios aproximadamente. Esos 30 voltios son los que nosotros debemos de romper con nuestra fuente de alimentación. Nosotros en este caso podemos tener, en esta fuente de alimentación podemos tener 220 voltios, 80 voltios. Nosotros trabajaremos por esta ocasión con 50 voltios. 50 voltios que será nuestra fuente que alimentará nuestro circuito. También debemos de tener en cuenta este gráfico senoidal que simboliza nuestra corriente. Y en este, pues, demostraremos el comportamiento que tiene el DIAC. En este caso, pues, tenemos una corriente máxima de 50 voltios. Tenemos una corriente máxima en el semiciclo negativo de menos 50 voltios y en este caso pues va a empezar a fluir la corriente, ¿no? Va a ir y cuando llegue aproximadamente a los 30 voltios, es decir, la parte del semiciclo, este se va a disparar. Se va a disparar y va a entrar en conducción y todo el semiciclo positivo pues lo abarcará. Pero ¿cuál es la particularidad de este día? También funciona es bidireccional, valga la redundancia, es bidireccional. Es decir, trabaja para los semiciclos positivos como para los ciclos negativos. Aquí lo podemos ver en funcionamiento y este tipo de acción pues se repite en los semiciclos positivos, semiciclos negativos. Y así se ve el comportamiento del día. En este caso, pues, nosotros lo vemos así reflejado. Tenemos aquí una resistencia luego del DIAC. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente el espacio de corriente que se desaprovecha en lo que el DIAC llega a los 30 voltios es el que nosotros podemos reducir la potencia del voltaje de entrada. Y de esta manera en esta resistencia podría estar un motor, podría estar una lámpara o cualquier otro objeto en donde nosotros queramos controlar la potencia que llegue a ese componente, a ese electrodoméstico. Y de esta manera pues ya se completará el ciclo. Debemos de tener en cuenta también de que pues este DIAC se utiliza normalmente para autocompletar el funcionamiento del TRIAC. El TRIAC se explicará en un video posterior a ello. Vamos a pasar a exponer un ejemplo de cómo sería el funcionamiento del DIAC en un ejemplo concreto, ¿no? Tenemos este circuito. En esta ocasión tenemos ya empleado un circuito y en este caso tenemos esto y tenemos también su gráfica, ¿no? Tenemos la gráfica donde, bueno, tenemos una fuente de alimentación de 220 voltios, corriente alterna, ¿no? En este caso, luego tenemos un diodo, tenemos una resistencia de 22K y tenemos un condensador de 10 microfaradios. Aquí tenemos el día, siempre estamos trabajando con el DB3, tenemos una resistencia de 680K
a 680 ohmios, perdón, y al final tenemos un diodo LED. Diodo LED que pues nos va a indicar cuando ya entre en funcionamiento ese circuito. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente todo depende del comportamiento y la carga del condensador. Primeramente debemos de tener en cuenta, esta es una resistencia bastante grande. Tenemos una fuente de alimentación de 220 voltios. Primeramente el circuito conducirá acá y va a comenzar a cargar el condensador. Entonces el condensador se empezará a cargar con cierto voltaje por cada semiciclo positivo. Recordemos de que en este caso pues el diodo solo conduce en directa y pues no nos va a cargar el diodo, el condensador, cuando esté en semiciclos inversos. En este caso va a comenzar a cargar y cuando llegue a semiciclo negativo pues se va a mantener ese voltaje. Luego va a seguir cargando cuando llegue a semiciclo y ya cuando llegue a los 30 voltios va a llegar a un punto en que llegue a los 30 voltios, eso ya va a entrar en conducción. Va a entrar en conducción y porque ya se ha roto la barrera de los 30 voltios para que entre en funcionamiento el día y por ende se va a encender el LED. Entonces, la corriente del condensador se vaciará y nuevamente se repetirá el proceso hasta que luego se dispare de nuevo y así. Pues este es el funcionamiento que podría tener un flash LED, que pues con estas repeticiones que se pueden tener, recordemos que estos se dan 60 veces por segundo, que es la frecuencia que se tiene en la corriente alterna. Este podría ser un funcionamiento de pues el día. Vamos a pasar a verlo, el funcionamiento en la simulación de Proteus. Bueno, pues aquí tenemos nuestro circuito ya simulado en Proteus. Como podemos ver, aquí pues no tenemos gráficas para nosotros poder ver el comportamiento de la corriente. Pero sin embargo aquí tenemos una fuente de alimentación de 220 voltios a 60 hercios como frecuencia. Tenemos un diodo, una resistencia de 22K, un capacitor, tenemos el DIAC, muy importante, una resistencia de 180 ohmios y tenemos el diodo LED. Bueno, este funcionamiento viene que la corriente fluye por acá, pasa por el diodo rectificando que solo pues conduce en directa, luego pasa por la resistencia haciéndole limitar la corriente para que este paulatinamente se vaya llenando. Digamos que en unos 4 semiciclos positivos este condensador logra llenarse. Al llegar a los 30 voltios, que es el voltaje de ruptura del DIAC, que ya entra en conducción a los 30 voltios, este empieza a conducir la corriente. Momentáneamente conduce la corriente para que pues el diodo LED se encienda. Luego este condensador pues se apaga, se descarga más bien dicho, y pues vuelve a repetirse ese mismo proceso. Es así como 12 veces aproximadamente se repite este ciclo por segundo. Es por eso que al simularlo pues no veremos mucho cambio porque pues esto es un movimiento demasiado fluido que pues nuestra vista casi no es capaz de verlo. Entonces pues ese es el funcionamiento del DIAC y hasta ahí llegaría nuestra temática.